Hola jóvenes, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Vamos a hablar un poquito el día de hoy sobre el análisis mediante razones financieras. El análisis vertical. El análisis vertical, bueno, consiste en estudiar el comportamiento de las cifras de los estados financieros correspondientes a un solo periodo contable. Es decir, puede ser a un año, puede ser a un mes, podríamos hacerlo por bimestres, por semestres, por trimestres, en fin, de acuerdo a las necesidades de la empresa. Esto precisamente a fin de conocer elementos como son la liquidez, la operatividad o productividad, el endeudamiento, la rentabilidad y la solvencia de una empresa durante un tiempo o periodo específico. Las técnicas más empleadas en este método son, por una parte, los porcentajes integrales y por la otra, las razones financieras. ¿Bien? Para hablar de razones financieras, primero, bueno, necesitamos estudiar la técnica de porcentajes integrales, pues de ahí emanan estas razones financieras. ¿Qué son los porcentajes integrales? Bueno, esa técnica consiste en convertir las cifras, ¿sí? Las cifras de los estados financieros, específicamente el balance general, el estado de resultados, en porcentajes, aplicando razones y proporciones. Para aplicar esta técnica, vamos a dividir el saldo de cada una de las cuentas presentadas en un estado financiero entre el total de un rubro, es decir, un grupo de cuentas. Por ejemplo, dividimos el saldo de caja y bancos, que es una cuenta de activo, entre el activo total. Y después el resultado lo multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentaje. ¿Bien? Con la aplicación de esta técnica, se puede tener una visión distinta de lo que quieren decir los estados financieros, ya que nos va a señalar el porcentaje de participación de cada cuenta respecto de un rubro. Es decir, qué porcentaje de participación tiene caja, por ejemplo, respecto del total de activos. Qué porcentaje de participación tiene clientes respecto del total del activo. Qué porcentaje de participación tiene cada uno de los rubros respecto del total que en su conjunto integran. Resumiendo, se toma como base el 100%, digamos, en el caso del estado de resultados, la cifra base, pues son las ventas, ¿sí? Pues es el ingreso principal de la entidad. Pero para efectos del balance, aquí tenemos dos cifras bases. Una, que sería la del activo total, y la otra base viene siendo el pasivo más el capital. En el primer caso, revisamos la participación de las cuentas del activo circulante y del activo no circulante, respectivamente, contra el activo total, como lo señalaba, cómo está integrado ese total de activo, qué porcentaje de participación tiene cada uno de los rubros, cada una de las cuentas respecto del total. Mientras, en el segundo caso, analizamos lo que son la estructura de las fuentes de financiamiento, que pueden ser externas, para eso es, por ejemplo, el pasivo, o bien internas, como sería el capital contable. Vamos a ver unos ejemplos para entender mejor esta parte. Aquí tenemos un estado de resultados de una empresa, ¿sí? A una fecha determinada, del 1 de enero al 31 de diciembre de un determinado año. Como vemos, en una primera instancia tenemos los conceptos, las ventas, 1,5 millones. Voy a quitar tantito esta parte, lo vamos a poner en blanco.
Tenemos las ventas, que es como está presentado el estado de resultados, como regularmente los vemos, por 1,5 millones, menos su costo de ventas por 700,000 pesos, lo que nos lleva a la utilidad bruta, que en este caso son 800,000. Le restamos los gastos de venta de 200,000 y los gastos de administración de 100,000 y llegamos a la utilidad de operación, 500,000 pesos. Le sumamos en este caso el costo integral de financiamiento, ya que resultó positivo, de 10,500, para una utilidad en financiamiento de 510,500. Le sumamos los otros productos y le restamos los otros gastos para llegar a la utilidad antes de impuestos de 515,500. Y le restamos el impuesto a la utilidad, el que corresponda. Aquí el ejemplo le pusimos un 38%, no está en esa tasa el impuesto actual, ya lo sabemos. Se aplica la tasa que corresponda, le puse un 38, solo por señalar, y llegamos a mi utilidad neta de 319,610. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, precisamente determinar cuál es la participación de cada uno de los rubros respecto del total del ingreso, respecto del total de ventas. Para ello, aplicamos una fórmula, como aquí se puede ver, que va a consistir en dividir cada uno de los rubros entre el importe de las ventas. Si lo hacen manual, tendrían que multiplicarlo por 100 para convertirlo en porcentajes. Aquí con sistema, pues tenemos el icono respectivo. Bien. Y así sucesivamente. ¿Cuánto representa el costo de ventas respecto del total de las ventas? ¿Sí? ¿Cuánto representa mi utilidad bruta respecto del total de las ventas? ¿Cuánto representa mis gastos de venta respecto del total de ventas? Y así para cada uno de los renglones. Como señalé, la base, en este caso, es el total de ventas. Bien, y se va aplicando esta misma fórmula dividiendo cada rubro, cada renglón, entre el total de ventas. Y en su caso, insisto, multiplicarlo por 100 si lo hacen manual para convertirlo en porcentajes. Por ejemplo, aquí podríamos decir que hablando del rubro de costo de ventas, bueno, del total de ventas, el 46% corresponde al costo de ventas. O dicho de otro modo, para que se obtuviera el total de las ventas, el costo de ventas contribuyó en un 46,67%. De inicio, nuestra utilidad bruta representa el 53,33% de mis ventas. Y para no hacer larga la explicación, podríamos decir que en este caso, pues la empresa podríamos considerarla como rentable, ya que el 21,31% del total de ingresos por venta representa la utilidad neta, ya libre, digamos, de polvo y paja. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo de un estado de situación financiera o bien un balance general. Aquí tenemos igual el nombre de la empresa, la denominación de balance general y la fecha de corte el 31 de diciembre del año que corresponda. Tenemos nuestras cuentas de activo circulante, de activo no circulante y finalmente mi activo total. También tenemos nuestros pasivos a corto plazo, nuestro capital contable. En este caso, esta empresa no tiene pasivo a largo plazo, pero en su caso habría que señalarlo, ¿sí? Integrado el capital por su capital aportado, por su capital ganado, la suma del capital
contable y finalmente la suma del pasivo más el capital, que en este caso viene siendo de 4.227.500 pesos. Bueno, vamos a empezar con la parte del activo. Tenemos cada una de las cuentas que aquí pueden ver: caja, caja y bancos, clientes, IVA por acreditar, intereses pagados por anticipado, almacén, etcétera. Las partes de activo no circulante con su depreciación o amortización en su caso, ¿sí? Como es el mobiliario de equipo, el equipo de cómputo, el equipo de reparto, los gastos de instalación, los gastos de organización, respectivamente. Y finalmente la integración total. Tenemos que de activo circulante, perdón, tenemos un total de 1.565.000 pesos, mientras que de activo no circulante tenemos un total de 2.712.500 pesos, para que entre ambos lleguemos al total de 4.277.500. Eso es lo que regularmente vemos en el balance general. Por otra parte, en la parte de pasivos, tenemos igual nuestra suma de pasivos, hablando de proveedores, IVA por pagar, IVA por causar, etcétera, etcétera, los pasivos que tengamos, por un total de 685.890. Y tenemos nuestro capital contable, en este caso, 3.591.610, para un total de 4.277.500. Bueno, ¿cómo dijimos que va a ser nuestra cifra base? Pues por una parte, mi suma de activo total, esa es una cifra base, y por la otra, la suma de pasivo más el capital. ¿Qué vamos a hacer en este análisis? Bueno, dividir precisamente cada uno de los rubros que integra mi activo, mi pasivo y mi capital entre la cifra base respectiva. Por ejemplo, dividimos, en este caso, caja, que son 670.000 pesos, entre el total del activo, que son 4.277.500, y de hacerlo manual se multiplica por 100. Como resultado de esa operación, podemos determinar que del total del activo con que tengo, el 15.66% se encuentra en caja y bancos. Del total del activo que tengo, el 10.52% está en clientes. Del total del activo que tengo, el 36.59% está en el activo circulante y el 63.41% está en el activo no circulante. Podemos ver que donde más, simplemente con una cifra, donde más tenemos inversión, hablando de activo, y de una manera más simple, viene siendo en la parte de edificios, donde está el 26.65%. Y algunas de las más pequeñas, bueno, viene siendo en la parte de IVA por acreditar, que solo tenemos el 0.35%. Bien, de esa manera nos da una radiografía, una visión muy rápida de cómo está integrado nuestro activo, con cifras más pequeñas, más digeribles, más entendibles, visualmente mejor percibidas que al poner cifras grandes. Misma situación para el pasivo y el capital. ¿Qué podríamos señalar aquí? Del total que tenemos, el 16.03% corresponde a pasivo, ¿sí? Hablando de fuentes de financiamiento, y el 83.97% corresponde al capital. Es decir, las fuentes de financiamiento dadas por el pasivo y el capital, se puede decir que tenemos recursos provenientes básicamente del capital contable. De nuestro total de pasivos, tenemos
que donde se adeuda una cantidad mayor es en proveedores, que representa el 4.68% de nuestra cifra base. Mientras que el pasivo de menor proporción viene siendo la provisión para el pago de PTU, que representa solo el 1.21%. Y así integramos nuestra suma de pasivo más capital con cada uno de los rubros, ¿sí?, de activo, de pasivo, de capital, respectivamente. Al revisar los porcentajes obtenidos, bueno, podemos decir que hay una fuerte inversión en el activo circulante también. Tenemos el 36.59%. Y de estas, por ejemplo, específicamente en el efectivo. Casi la mitad de eso se encuentra en efectivo, lo cual puede indicar que es necesario invertir los excedentes de efectivo, ¿sí? De alguna manera. También podemos ver que hay una baja inversión en lo que es el almacén, ya que representa solo el 9.35% del total de nuestros activos. Igualmente hay una baja inversión en las cuentas por cobrar, donde está incluido clientes, que solo tenemos el 10.52%. Bien, de esta manera es como vamos a ir realizando este tipo de análisis de porcentajes. Bien, continuaremos con nuestro punto número 2, que se refiere al concepto y criterios de clasificación de las razones financieras en nuestra siguiente sesión.